Hola, buenas tardes a todos los que estéis ahí. Bienvenidos a una nueva sesión del módulo de dirección de marketing. Tercera semana ya y tercera semana apasionante, ¿no? Porque nos enfrentamos al primero de los tres casos que vamos a trabajar dentro del módulo de dirección de marketing. Vamos a ver el caso de Apple Pay, un caso que cierra el bloque uno, que creo que puede ser muy ilustrativo y muy representativo de todos los conceptos que hemos trabajado en este bloque uno. Y bueno, sin duda, yo espero, confío que todos los que estéis aquí, por lo menos la mayoría de las personas que estéis aquí, de los 30 participantes, pues hayáis tenido la ocasión de haber leído el caso, ¿no? De haber leído la documentación del caso, haberla estudiado, haberla anotado y de algún modo pues haber empezado a avanzar a alguna conclusión. Eh, Siempre es importante haber leído la documentación del tema correspondiente que vamos a tratar en clase, lo dijimos el primer día y lo recordamos siempre, porque, bueno, al final es el core de la asignatura, ¿no? Y es importante que estas clases en directo pues surjan debates, etcétera. Pero hoy sí cabe es mucho más importante, ¿no? Porque hoy, evidentemente, pues no sé si es la primera clase del caso, creo que también tenéis esta semana caso de dirección estratégica, no sé si la habéis tenido ya o no, pero hoy os toca trabajar a vosotros. Yo hoy voy a trabajar pues casi que lo menos posible, ¿no? Hoy toca distribuir la sesión en diferentes salas y toca realmente, bueno, pues trabajar pues un poco en los tres puntos, aspectos o valores que siempre hemos comentado desde el primer día, ¿no? Innovación, creatividad y trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Eh, Insisto, hoy lo distribuiremos en diferentes salas y trabajaremos en equipo. Y trataremos de innovar y de hacer las cosas pues, con cierta creatividad. Repasamos un poco la metodología que vamos a seguir y las fases que vamos a seguir en el estudio del caso. No sé si la habéis visto en dirección estratégica, pero siempre conviene repasarla, ¿vale? Una primera semana en la que nos encontramos ahora mismo, bueno, perdón, la que se cierra con esta sesión, que es la de lectura, estudio y preparación del caso por parte del alumno, de manera individual. Insisto, esto lo habéis tenido que haber hecho ya, lo habéis tenido que haber hecho desde la última sesión que tuvimos, segunda sesión, hasta el día de hoy, ¿no? Todos habéis tenido a vuestra disposición el caso Harvard de Apple Pay y todos deberíais haberlo leído y haberlo estudiado y por lo menos preparado la clase. ¿De acuerdo? Hoy estamos en el bloque, la fase número 2, que es la discusión en clase con la guía del profesor. ¿Vale? Yo bueno, voy a hablar durante un rato, vamos a estar comentando algunas cosas, repasar algunas cosas de cómo trabajar el caso y desgranar algunos de los principales insights que podemos ver en la lectura del caso y ver un poco aplicado o cómo aplicamos conceptos del bloque uno y 2 a esos puntos que allí se nos plantean. Desde hoy hasta la siguiente semana, eh, pero bueno, mejor dicho, hasta dentro de unos 15 días, tendréis la oportunidad de debatir y analizar en vuestros grupos de trabajo el caso en sí y poder responderlo, trabajarlo en grupo. Ahora veremos cómo. Y en paralelo, en esa semana que viene, avanzaremos en la primera sesión del bloque 3, ¿no? En el siguiente tema del módulo de dirección de marketing. Y por último, en la cuarta semana repasaremos o veremos las conclusiones y las claves aprendidas en el caso. ¿Vale? Todos debéis haber recibido en vuestra cuenta de Comunidad Unir el grupo al que pertenecéis. Todos los participantes debéis pertenecer a un grupo y todos debéis haber recibido el grupo al que pertenecéis. Si alguna, no sabe o no ha recibido la comunicación de a qué grupo pertenece, por favor, contactad cuanto antes con vuestro tutor o tutora. ¿Por qué es importante? Es importante porque es una de las actividades clave de la parte de evaluación continua que tenéis que resolver, ¿no? O sea, lo que es el trabajo de los casos. Entonces, insisto, todos tenéis un grupo asignado. Si alguno no tiene un grupo asignado, por favor, que contacte con el tutor o tutora y que, bueno, y en paralelo, si queréis, lo que podéis hacer también es, bueno, pues mandar un mensaje al profesor corrector, que seré yo o será algún compañero de apoyo en alguno de los grupos, bueno, para ver si os puede echar una mano.
Pero de verdad, si alguien no tiene grupo, o no sabe en qué grupo está, mejor dicho, que lo comunique porque es importante resolverlo esta semana. ¿Por qué? Porque todos tenéis que trabajar, ¿de acuerdo? Es importante que os juntéis, que debatáis y que trabajéis el grupo. Juan Camilo, ¿tienes una duda? Cuéntame. No sé, pues yo ya me puse en contacto con la persona directamente porque ninguna de las tres personas de mi grupo apareció por ningún lado y directamente no hubo poder humano para contactarlos. ¿Está bien trabajar solo? No, vamos a ver, lo suyo es que intentes contactar con ellos, ¿no? Es decir, lo de trabajar solo no es una opción, realmente no es una opción. ¿Por qué? Porque una de las primeras trabajos que tenéis que hacer entre los demás miembros del equipo es, pues, elegir un representante. Y un representante del equipo que al final reportará quién ha trabajado y quién no ha trabajado, ¿no? Es decir, todos tenéis que aportar y todos tenéis que trabajar. Si alguno porque no ha podido, porque no ha querido o porque no ha sido capaz de poner en marcha el grupo, pues no ha trabajado, pues se queda fuera de esa evaluación o está penalizado con esa evaluación. Entonces, Juan Camilo, yo lo que vamos, te recomendaría encarecidamente, no sé cuál ha sido la respuesta de tu tutora, pero te recomendaría encarecidamente que sigas insistiendo, ¿no? Es decir, que realmente te facilite la propia tutora o quien corresponda el contacto de estas personas, ¿vale? Pues para intentar activar ese grupo porque insisto, es que es clave y fundamental. Solo no se puede trabajar. Solo no se puede trabajar porque además todos los miembros del equipo tienen que entregar el mismo caso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Es evidentemente, que luego hay el situaciones. detalle Sí, está te escucho fatal, Juan Camilo, no te escucho nada. No sé si el resto de personas te con una escuchan. pequeña monstruosidad. Perdón, Al es que no te parecer escucho dejaron nada. de estudiar las personas. Juan Camilo, no te he escuchado nada. No sé si el resto de personas te han escuchado. Si no, escribe por el chat lo que quería decir, pero es que no te escucho nada. Insisto, Profe, yo estoy en la misma situación de Juan Camilo. Muy buenas noches. Pues se me asignaron los grupos, pero no he podido comunicarme con los otros tres integrantes. pero no has podido comunicarte porque no te han contestado o porque no les has comunicado, no les has mandado mensaje. Intenté comunicarme por un grupo que tenemos de WhatsApp y por el correo y nada, no ha sido posible. Vale, pues nuevamente os pido que lo pongáis en conocimiento de vuestro tutor o tutora. Bueno, que se retiraron de las clases. Bueno, pues entonces, Juan Camilo, si se retiraron de las clases, han coincidido que las tres personas se han retirado de las clases, lo normal es que se te asigne a un nuevo grupo. ¿Vale? Pero solo no es bueno trabajar. Vamos, yo no estoy porque trabajéis solos, ¿no? Entonces, vuelve a insistir a tu tutora en este caso, ¿vale? Y dile, oye, pues si se han retirado de las clases, asígname a un nuevo grupo. Que te asigna un nuevo grupo y trabajas con ellos, ¿vale? Entonces, la otra persona que comentaba, pues te recomiendo lo mismo, ¿no? Es decir, que clarifiques un poco con tu tutora si ha ocurrido el mismo caso, es decir, si se han retirado del máster o, o siguen adelante. Si siguen adelante, que te eche una mano para contactar con ellos. Y si no te puede echar una mano, pues que te reasigna a otro grupo, ¿vale? Directamente. Pero no trabajéis solo, ¿ves? No trabajéis solo, ¿de acuerdo? Porque es que perdemos uno de los valores del máster y no es bueno trabajar solos, ¿no? ¿Por qué? Porque, joder, aquí hay varios objetivos, ¿no? O sea, al trabajar en el caso, lo que nos enseña es, por una parte, bueno, perdón, cerramos esto, es decir, Juan Camilo perdona, bueno, Edna Camila, ¿también tienes alguna duda sobre los grupos? Cuéntame. No, profe, no, era una duda sobre el caso, pero no, estoy dejando que termines y ya la... Sobre el contenido del caso, ¿quieres decir, Edna? Sí, señor, sobre el contenido del caso. Vale, pues si quieres, luego vamos a entrar en el contenido del caso dentro de unos 10 minutos. Ya tenemos tiempo para debatir y contar tu punto de vista, que seguro que es muy interesante. Entonces, decía que no es bueno trabajar solo, porque realmente los objetivos de trabajar en los casos es aprender a analizar problemas, evidentemente, descubrir que hay varias perspectivas y al final las perspectivas nos las dan los compañeros.
cada uno tenemos nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, y eso es lo que enriquece realmente el análisis de las diferentes alternativas, que también es de lo que se trata, y tomar decisiones de manera conjunta, ¿no? Y sobre todo, pues también aprender a escuchar y a convencer, o sea, escuchar las opiniones de los demás y a convencer o a tratar de convencer con argumentos sobre la nuestra, con la nuestra, ¿no? Bueno, esto es como todo, en algunos tendréis más experiencia que otros, pero sin duda en el mundo laboral no siempre te toca o no siempre puedes escoger a las personas con las que vas a trabajar, con tus equipos de trabajo. Entonces es importante que empecemos o que empecéis, aquellos que tenéis menos experiencia, a acostumbraros a empatizar con otras personas de diferente índole y a trabajar con ellos, y a los que tienen más experiencia, bueno, pues a trasladar y aportar y ayudar a los que están empezando pues con esa historia, ¿no?, que estamos comentando. Entonces, eh, claves para responder al caso. Bueno, a nivel un poco del tema administrativo, hay que responder a las 3 cuestiones planteadas, ¿de acuerdo? Todos tenéis que haber descargado el documento del caso, lo que es el documento de Apple Pay de Harvard, y luego el documento en el que se explica qué es lo que hay que responder. Ahora repasaremos qué preguntas son esas. En un máximo de 4 hojas, tipo Word. La fecha límite es el día 16 de noviembre, es decir, hay tiempo de sobra. Tenéis 10 días para trabajarlo. Creo que 10 días es tiempo de sobra para juntaros con el grupo. Es importante lo de las citas en formato APA, que también se explica ahí. Y también es muy importante saber que no hay un resultado único. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Edna Camila, ¿querías comentar algo? Ahora vuelves a levantar la mano. Cuéntanos. Profe, es que en el caso dice que es máximo 4 páginas, pero tú nos estás indicando que son máximo 4 hojas. En ese caso, ¿cuál sería la Bueno, norma a seguir? yo, Edna, utilizo como sinónimo página y hoja. Seguro que tiene algún matiz, pero yo soy un poco, y yo los utilizo como sinónimos. Entonces son 4 páginas, ¿vale? ¿Cuál es el matiz? Ok, ¿Qué diferencia hay gracias. qué diferencia encontráis o encuentras entre una hoja y una página? Pues que página es un solo lado de una hoja y hoja incluye 2 páginas. Bueno, Entonces, si pues son cuatro páginas, serían 2 hojas. entonces son 4 páginas, Ah, ok, ¿vale? listo. Sí, sí. Entonces son 4, siguiendo ese criterio son 4 páginas, ¿de acuerdo? Y luego es importante también que en vuestros lotes todos tenéis que entregar el mismo caso, el mismo documento, y además el responsable del proyecto va a entregar también una breve presentación de PowerPoint, resumen un poco del caso, con los insights que habéis trabajado y lo que os he dicho de la hoja de control, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues en el caso de que haya alguna persona que haya trabajado o que no haya trabajado por las razones que hayan sido, bueno, pues que pueda quedar indicado y que pueda considerarse pues las penalizaciones correspondientes. Si tenéis dudas con respecto a las penalizaciones, pues también consultar con vuestro tutor o tutora. ¿De acuerdo? También tenéis a vuestra disposición lo que es la rúbrica, ¿no? Es decir, cómo os van a evaluar o cómo os vamos a evaluar los profesores correctores. Yo soy profesor corrector de algunos grupos y hay alguna compañera que se dedica a apoyarme en esa tarea, ¿no? Y si os fijáis, de lo que estamos hablando sobre todo es de coherencia, de análisis, de evaluación de alternativas. Es decir, vuelvo a insistir, no hay una respuesta mágica y en los casos de marketing, en todos los casos que vais a trabajar en el MBA, ¿no? Pero en los casos de marketing, seguro que no hay una solución única. Hay múltiples soluciones. Entonces aquí se trata de analizar, justificar, responder con coherencia y trabajarlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Pregunta María Mercedes si hay algún formato de la hoja de control. Creo que sí. Ahí me estás pillando un poco, María Mercedes, ¿vale? Me lo apunto, de todos modos, ¿sabes? Para hoja de control. Plantilla hoja de control. Creo que es una pequeña tabla de Excel y bueno, pues básicamente sí debe haber una, vamos, por ediciones anteriores hay plantillas de la hoja de control.
Entonces, bueno, dejadme que lo consulte, que la recupere, porque la tengo un poco despistada, eso es verdad. Y os la subo también en el foro de la asignatura, ¿de acuerdo? Junto con el este. Entonces, bueno, al final se trata de eso, ¿no? De trabajarlo con coherencia, ¿de acuerdo? ¿Mm? Eh, todo está en el caso. Bueno, ahora vamos a repartirnos o vamos a ver algunos de los insights del caso y los vamos a repartir en diferentes salas de trabajo, en directo, ¿no? Es decir, dentro de unos 15-20 minutos nos repartiremos en diferentes salas de trabajo y nos vamos a repartir no con la gente de vuestro equipo, nos vamos a repartir aleatoriamente. Es decir, hoy, en la sesión de hoy, no vais a trabajar con vuestro equipo. ¿Está claro? Vais a trabajar con otras personas. Lo cual también está muy bien, porque seguimos haciendo networking y seguimos conociendo a gente diferente y seguimos viendo puntos de vista diferentes. Y luego ya, la semana que viene, trabajaréis con vuestros equipos. Dime, Marilena, cuéntamelo. Profe, y para el momento, o sea, de entregar el caso, ¿los integrantes serían los que ya están asignados o con los que vamos a trabajar ahora? Los que ya están asignados. Es decir, Ya, lo de hoy listo, es gracias. circunstancial. ¿Por qué? ¿Por qué es circunstancial, entre comillas? Por dos razones. Primero, porque seguramente que haya gente de, de vuestro grupo que no haya podido asistir a la sesión en directo. Y por otra parte, vuelvo a repetir, porque todavía vamos a hacer más networking. Es decir, ahora nos vamos a juntar en grupos, a ver, de 8 o 10 personas, ¿vale? Para que haya chicha, para que haya debate. Y bueno, pues que cada uno se lleve luego a sus grupos de trabajo formales, por así decirlo, el trabajo que se ha hecho el día de hoy. Me explico, ¿no? Entonces, para ello hay un documento que es escenario de presentación de caso, que os lo comparto por el chat ahora mismo, que bueno, al final es un documento pues un poco para anotar cosas, ¿no? Entonces, lo ideal es que al menos una de las personas que estéis en cada una de las salas individuales a las cuales nos vamos a dirigir dentro de un rato, bueno, pues escribáis en este documento pues lo que vais hablando, lo que vais, las conclusiones a las que vais llegando eh, derivadas de la contestación a las preguntas del caso. Con las mismas, al final de la sesión nos volvemos a reunir en la sala principal, me devolvéis ese documento que habéis trabajado y yo me encargo mañana de subirlo al foro. Con lo cual es trabajo adelantado. Es decir, es trabajo que habéis compartido y es trabajo adelantado. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo lo tiene más o menos claro? Sí, seguro, sí. Vale, venga, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, una vez que ya hemos resuelto pues un poco todo lo que es el proceso metodológico de lo que son las diferentes fases de trabajo del caso, el tema de los grupos de trabajo y el cómo vamos a trabajar en la sesión de hoy, vamos a empezar a hablar sobre el caso en sí mismo, el caso de Apple Pay. Entonces, a mí siempre me gusta empezar con una cuestión. O sea, cuando habéis leído el caso y en base a las preguntas que tenéis que responder, ¿estáis preocupados? O sea, si nos ponemos en la piel de lo que nos sugiere el caso, decir, oye, pues somos parte del equipo directivo de Apple, ¿estamos preocupados? Para a la hora de responder esas preguntas, si fuésemos realmente los directivos de Apple, ¿quién está preocupado? ¿Quién no está preocupado? Yo estoy preocupada. ¿Quién ha dicho que está preocupada? Edna, Edna, ¿por qué estás preocupada? A ver, según el caso, las tres estrategias que se plantean pues son bastante diferentes entre sí, que pues en sí requieren trabajo y pueden que una u otra requiera mayor inversión, ¿sí? O sea, entonces correcto, no correcto. sé, un caso Muy buen complejo. razonamiento, muy buen razonamiento. Es verdad que al final está claro que todos los casos que se plantean tanto en esta asignatura como en otras, pues tienen un punto de preocupación pues, por lo mismo que dice la buena de Edna, ¿no? Porque dice, joder, es que al final, pues esto va de dinero, ¿no? Y cualquiera de las alternativas nos va a costar un dinero. Y si sale mal, pues jolín, nos va a costar un dinero. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias, bueno, es que, joder, estamos con esta gente, ¿no? Estamos con Tim Cook y con Eddie Q, ¿no? Como compañeros codo con codo a la hora de desarrollar esas estrategias, ¿no? Y Tim Cook decía, joder, Apple Pay cambiará la forma en la que todos compramos cosas. Nada, para nada ambicioso, ¿eh? El bueno de Tim Cook.
Y el bueno de DQ dice, oye, si resolvemos un problema del consumidor, entonces alguien pagará por la solución. Fijaros qué cosa más, qué frase más bonita, ¿no? Si resolvemos un problema del consumidor, alguien pagará por la solución. ¿Qué está diciendo DQ con esta frase? Nos está diciendo que Apple se dedica a crear o a cubrir necesidades. ¿Recordáis el debate? Sí, profe. ¿Y qué está diciendo DQ en este caso? Resolver un problema que es cubrir o crear una necesidad. Crea necesidad. ¿Estás segura? Porque si tú estás resolviendo un problema, estás Mentiras, cubriendo una cubrir. necesidad. Sí, cubrir, tienes razón. Fíjate, ¿no? La empresa de las empresas más importantes del mundo, o la más importante hasta hace bien poco, ¿no? Ha sido capitalización bursátil, tiene otros puntos, ¿no? Entonces, claro, fijaros, y lo vamos a ver más adelante, no es uno de los puntos fuertes de Apple, ¿no? El poner el foco en el consumidor. ¿En qué consumidor? Pues en el consumidor tipo, que se puede ver representado con la imagen de la derecha, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de ver este punto, pero lo vamos a compartir a ver qué os parece. Gonna lay it out like this. When you use Apple Pay, that's real money. That's true American dollars from your credit card. If you have your credit card connected, that's where the money is being sourced from. It's not like a special form of Apple Pay, Apple dollars. Why they don't just say this is real money while you're paying, I don't know. Because I thought that I had accumulated a bunch of Apple dollars to use for Apple Pay by, spending so much time on my phone, giving my data very freely and willingly to any place that asks, like whatever they say, are cookies okay? I say yes, 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 because I thought that's how I was getting prizes, getting rewards, getting Apple dollars. So I didn't think that was real money till I checked my credit card bill. I've been spending money like I'm a friggin' millionaire. I got hair mousse. I have straight hair. My hair doesn't even hold mousse. I call Apple to straighten things out. I go, please speak with Mr. Steve Jobs? They go, he's no longer with us. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Una persona que se cree, pues también es consumidor, ¿no? ¿Habíais tenido la ocasión de ver esta historia de la chica que se pensaba que pagar con Apple Pay era pagar con puntos de Apple? Sí, muy bueno. ¿Y qué os parece? ¿Qué opinión os merece? Esta gente consume, ¿eh? Yo digo que, o sea, nosotros tenemos derechos y deberes como consumidores, ¿sabes? O sea, como que, sí, mi derecho es cubrir necesidades a partir de tus productos, pero mi deber es informarme antes de también, ¿sí? Entonces, la muchacha sí Totalmente, estaba perdida. totalmente de acuerdo. Hombre, en su descargo también hay que decir que, aunque esta historia se hizo tremendamente viral, tampoco tenemos que creernos todo lo que se dice por ahí, ¿no? Porque esta chica, bueno, pues no deja de ser una actriz, ¿no? Si os metéis en su perfil, veis que es una actriz y comediante. Entonces, bueno, pues era una parodia, ¿no? Era una parodia bastante buena, por cierto, ¿no? Y bastante simpática, pero no deja de tener su punto de veracidad, ¿no? Es decir, no deja de tener, primero, lo que has comentado, de que, joder, pues también requiere, o como consumidores, tenemos que tener tremenda responsabilidad en saber qué es lo que hacemos con los productos o servicios que se nos ofrecen. Y por otra parte, bueno, aunque no es una situación real, tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos también en las primeras sesiones, ¿no? Que cada vez el público está mucho más segmentado, ¿de acuerdo? Cada vez el público es mucho más diferente entre sí. Cada vez el consumidor y el usuario objetivo es mucho más diferente entre sí. Y si yo lo que quiero es lanzar un producto como Apple Pay, que quiere democratizar los pagos digitales, etcétera, 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 al final me tengo que enfrentar a todo ese crisol de diferentes personalidades y hacer una cosa como muy homogénea, muy estándar y conjugar a muchos diferentes actores dentro de ese mercado, dentro de ese proceso. Y no es para nada sencillo, no es para nada sencillo, ¿no? Bueno, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver la presentación que hizo el bueno de Tim Cook de Apple Pay. Vamos a repasar
los primeros minutos porque creo que tanto si habéis leído el caso como si no lo habéis leído, es muy representativo de bueno, pues los primeros compases y nos pone mucho en contexto de lo que Apple buscaba con, con ese, con ese lanzamiento del producto de Apple Pay. ¿De acuerdo? Vamos a repasar esos primeros 4 o 5 minutos. And now I'd like to talk about an entirely new category of service. And it's all about the wallet. ¿Qué os parece? A mí me parece genial, ¿no? O sea, nada más hablar, ha dicho una frase y todo el mundo... Para empezar, joder, estamos preocupados, pero somos Apple, ¿no? O sea, tenemos ese halo de genialidad, ese halo de hacer bien las cosas, ese halo de cosas que molan hacer, ¿no? Que nada más decir una frase ya la gente nos aplaude, ¿no? Our vision is to replace this. And we're going to start by focusing on payments. Payments is a huge business. Every day between credit and debit, we spend $12 billion. That's over $4 trillion a year, and that's just in the United States. And this business is comprised of over 200 million transactions a day. That's 200 million times that we scramble for our credit cards and go through what is a fairly antiquated payment process. It looks something like this. Can I see some ID, please? Thank you. Now thank you. This whole process is based on this little piece of plastic. And whether it's a credit or a debit card, we're totally reliant on the exposed numbers and the outdated and vulnerable magnetic stripe interface, which, by the way, is 5 decades old, and the security codes, which all of us know aren't so secure. It's so easy to lose your card or have it compromised. It's no wonder that people have dreamed of replacing these for years. But they've all failed. The New York Times said it best. A truly mobile wallet has long been described as imminent, but it remains elusive. Most have been a disappointment or have not yet worked well enough for mainstream adoption. Why is this? It's because, as it turns out, most people that have worked on this have started by focusing on creating a business model that was centered around their self-interest instead of focusing on the user experience. We love this kind of problem. This is exactly what Apple does best. And so we've created an entirely new payment process, and we call it Apple Pay. Y la gente aplaude, no sabemos qué, pero la gente aplaude. And I'd like to show you just how fast and just how easy it is. Okay, your total is $23.78. That's it. That's it. Maybe, would you like to see it one more time, just in case you may have blinked and missed it? Here it is. It is so cool.
That is Apple Pay, and to tell you more about it, I'd like to invite Eddie Q to the stage. Eddie? ¿Qué tal? ¿Qué os pareció? ¿Opiniones, comentarios? Tiene una buena oratoria esta persona. ¿Perdón? Que tiene una muy buena oratoria. Sí, Se sin duda. desenvuelve muy bien. O sea, es carismático. Tiene muy buena oratoria, ¿no? Es brillante, ¿no? Como todas las presentaciones que hace Apple, ¿no? Y luego ya sacan una gran manera de presentar el producto, que no cabe duda. ¿Sabes? Es brillante, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de las campanillas, de cómo presentar el producto, de cómo hacer la comparativa entre los pains, a mí lo que me parece brillante es las conclusiones que sacamos, ¿no? Es decir, estratégicamente, en marketing, hablando de marketing, a la hora de crear un producto, fijaros, aquí vemos tres cosas fundamentales, y que creo que hemos hablado en las dos primeras sesiones. Primero, no se puede ir en contra de la estrategia de la propia compañía. Es decir, si sabemos hacer algo bien, hay que reforzarlo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de decir, oye, ahí lo dice Tim Cook claramente, dice, oye, nosotros en Apple, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer? Poner el foco en el consumidor, ¿de acuerdo? Poner el foco en la usabilidad, ¿de acuerdo? Decían que Apple, ¿os acordáis el famoso dicho ese de si enseñas a un pobre, no le des peces, enseñar a pescar, ¿no? Pues Apple lo hace al revés. Apple lo que hace es dar peces, ¿no? Y facilitar la vida a los usuarios, a los consumidores, a los clientes. Ese es su core, eso es lo que saben hacer. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer con el producto, el servicio de Apple Pay? Precisamente eso, poner el foco en el consumidor y en el cliente. Y por eso, segunda lección que vemos de estos 4 minutos, no es tan importante llegar el primero como llegar bien y con un valor diferencial. ¿De acuerdo? Basado en tu estrategia principal. ¿De acuerdo? Y aprovechando tus sinergias, entre otras cuáles son. Veremos que es el iPhone. El iPhone es una sinergia fundamental. Y el Apple Pay es un valor añadido o un servicio que se incorpora al iPhone. Pero tenemos dos puntos estratégicos de Apple con respecto a la competencia. Primero, su foco en el consumidor, su manera de hacer las cosas. Y segundo, la gran estrategia de distribución que puede tener con el propio iPhone, que tiene un grado de penetración en el mercado USA muy superior a sus competidores. Entonces no hace falta llegar el primero, hace falta llegar bien, que era lo que vimos en la lección primera también con el tema de los chistes. Y tercero, hay que estar en la tendencia, no en la moda. El propio Tim Cook ha sacado un artículo, un comentario de alguien del New York Times diciendo que lo del tema de los pagos móviles es una macro tendencia que nadie ha sabido resolver, pero es una macro tendencia. Entonces es importante no ir en contra del mercado, no ir en contra de tu propia estrategia y aprovechar todo lo que tienes bueno a tu favor para poder diferenciarte de esa competencia. ¿De acuerdo? Es importante. Entonces, bueno, ¿quiénes somos y qué tenemos que resolver dentro de este contexto? Bueno, somos el equipo directivo de Apple. Algo bien habremos hecho, nos ha contratado a este señor, ¿no? Un señor que ha logrado en unos cuantos años, bueno, pues multiplicar la valoración de Apple desde, bueno, billones, que ya era muy importante, a trillones, ¿no? Que se dice pronto. Entonces, bueno, joder, tendremos que hacerlo bien, ¿no? Tendremos que analizar mercados objetivos, a partir de ese mercado estadounidense, decidir si vamos a, como si next step, como siguiente paso, si vamos a México, España o Colombia, ¿de acuerdo? Luego analizar la estrategia recomendada, dónde poner el foco, ya veremos cómo, dan una serie de posibilidades. Y por último, tácticas específicas para su desarrollo. ¿Vale? ¿De dónde partimos? Bueno, pues partimos de una compañía que, insisto, es Apple, que tiene una estructura de ingresos y de ventas anuales asociadas en el momento de que ocurre este caso. Esto viene en el caso, en uno de los anexos, en el que su valor principal es el iPhone, perdón. Su fuente principal de ingresos es el iPhone, seguido del iPad y seguido del Mac. Es decir, su fuente principal de ingresos son los dispositivos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es generar valor añadido a ese dispositivo. ¿De acuerdo? Luego vendría el Apple Watch y demás.
Los pagos con tarjetas eran el 46% de los pagos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, esto era un poco lo que iban a revolucionar. Bueno, aquí viene un poco cuáles eran de sistema abierto, sistema cerrado y marca privada y cuál es su evolución. Vemos que hay una evolución creciente en los sistemas abiertos, Visa, Mastercard, etcétera, ¿de acuerdo? En contraposición de los otros. Entonces, bueno, también es donde se quieren posicionar esto tal. Y luego una proyección de venta de comercio electrónico. Y hay un tema muy importante que también vienen a resolver, el fraude. El fraude. Veis que el fraude es un tema que no dejó de crecer en los últimos años, duplicándose o más desde 2009 a 2013. Y claro, ¿el fraude a quién afecta? ¿A quién pensáis que paga el fraude? ¿Quién paga el fraude? Las entidades bancarias principalmente, ¿Y quién más? nosotros, Los o sea, el usuarios. consumidor. Los usuarios son los últimos, quizá. Se reparten el coste entre las entidades bancarias y los merchants, los comercios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si alguien va a ofrecerte un servicio que va a facilitarte reducir el fraude, ¿te estás ahorrando pasta? ¿Sí o no? ¿Es una ventaja? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Y bueno, eso es un poco los insights del caso, ¿no? Los insights del caso que estamos viendo a partir de este punto de partida es que el bueno de EDQ, por cierto, os dejo una entrevista enlazada de EDQ, que no hace falta saber inglés, Camila, porque el bueno de EDQ tiene ascendencia cubana y esta entrevista de 15 minutos es totalmente en español y merece la pena, ¿eh? Si la veis, podréis ver o podréis seguir un poco cómo piensa, ¿no? Cómo piensa en Apple y por qué lo hacen tan distinto, ¿no? Vale, es brillante esa entrevista, ¿no? Y bueno, uno de los puntos es lo que estábamos hablando, ¿no? Enfoque centrado en el consumidor, ¿de acuerdo? Pongamos el foco en el consumidor y pongamos el foco en la tendencia. Es lo que hace Apple para desarrollar Apple Pay. Y ese es el valor añadido que ellos hacen. Ese es el posicionamiento estratégico y el aporte de valor que decíamos. Se traduce en tres cosas fundamentales: facilidad de uso, seguridad y privacidad, lo cual no había hecho nadie hasta ese momento. ¿Vale? Todos los intentos que se habían hecho en alguna de esas tres patas estaban fallando, tanto en el ASIS, es decir, cómo funcionaba el sistema hasta ese momento, como los intentos que hizo Google y otra competencia antes que Apple Pay. Y luego entendieron muy bien un concepto que también hemos hablado, ¿verdad? La diferencia entre cliente y usuario, ¿os suena de algo? Sí, ¿verdad? Fijaros, ¿quién es el cliente? ¿Quién paga Apple Pay? ¿Quién me responde? Viene el caso. El usuario. Bueno, ¿el usuario paga Apple Pay? ¿O es un servicio que le viene incluido en el iPhone? Es un Es un servicio que servicio que le viene viene incluido. 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 Entonces, ¿quién paga? Yo diría que Apple. las empresas bancarias. Los bancos. Viene el Se caso. paga A los por bancos se cada les, transacción. a los bancos se les paga, efectivamente, se les cobra una comisión por cada transacción. Y los bancos, joder, ¿están dispuestos a esto? Sí, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, se ahorran un montón de pasta de fraudes. Y porque por el propio funcionamiento del banco, que sabe un montón de comisiones, al final todas esas comisiones se las acaba repercutiendo a alguien, no os preocupéis, ¿no? ¿Sabes? Pero a lo que voy, esta gente de Apple ha entendido perfectamente esa movida. Ha entendido perfectamente que el usuario no tiene por qué ser el que pague la fiesta, que el cliente puede ser otro. Y va más allá, e involucra todo el ecosistema. Hay muchos diferentes tipos de usuarios. Están los bancos, que son clientes y usuarios. Están los propios usuarios de Apple Pay, del teléfono móvil. Están los merchant, los comercios, que son otro perfil de usuarios. Y están las pasarelas de pago, es decir, Visa, Mastercard y estas. Y a todos los ha involucrado, dándoles valor añadido. Con facilidad de uso, con seguridad y con privacidad. A todos les ha dado una motivación, les ha quitado un dolor, les ha cubierto una necesidad.
¿Se ve? Y luego, por supuesto, lo que vimos en el tema 2, tecnología. La tecnología que ha revolucionado todo esto, ¿no? Con sistemas NFC, Touch ID, todo el software asociado. Y luego, fijaros, hay un montón de información de qué pasó después de la instalación, o sea, del lanzamiento, ¿cierto? Y no todos son buenas noticias. Pero oye, al final de todo esto se recopilaron datos de uso, datos de trabajo, datos de funcionamiento, etcétera, y ha sabido mejorar, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues también se trabaja, se estudia en el caso cómo hicieron la comunicación, ¿no? La filosofía de el producto como mensaje y lo hicieron muy poquita publicidad, con esta presentación y poco más, pero si os fijáis, dejaron que esos partners, dejaron que los propios merchants, los bancos, etcétera, pues hiciesen la propia publicidad de Apple Pay, ¿no? Entonces, joder, me parece un caso muy brillante, ¿sabes? Si lo miráis con esa mirada crítica, o esa mirada analítica, mejor dicho, e intentando sacar esos insights que hemos visto, vais a ver reflejado muchos de los conceptos que hemos visto en el bloque uno. Y bueno, ahora os toca intentar responder a esas preguntas, ¿vale? Es decir, ¿a qué mercado objetivo nos queremos dirigir? ¿Sabes? ¿Con qué criterios y con qué tácticas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dividirnos en esas salas de grupo. Somos 36 participantes. Voy a hacer 4 salas, ¿de acuerdo? Os dejo 10 minutos para que podáis empezar a debatir, ¿de acuerdo? Y luego yo me iré pasando por cada una de las salas, bueno, pues para ver un poco cómo vais y demás. Pensad que no tenéis que hacer un análisis de mercado súper exhaustivo para definir en qué país queréis poner el huevo o al que os queréis dirigir, ¿no? Pensad un poco en qué tipo de información queréis obtener de cada país para tomar esa decisión. Y pensad un poco en esos insights que estábamos viendo o en esa situación de contexto que estábamos viendo. Hablamos de fraude, hablamos de grado de penetración del iPhone, hablamos de legalidad, hablamos de concentración de bancos. Todo eso es información que podemos buscar en Internet con las herramientas que tenemos a nuestra disposición para saber cómo respondían estos mercados, tanto el de México, España o Colombia, en la época que se lanzaba el Apple Pay, ¿no? Y con esa información cuantitativa y cualitativa poder tomar una decisión. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, pues trabajar un poco en la estrategia recomendada, en función de ese análisis que hagamos también, de cómo se esté comportando cada una de esas patas del mercado, ver dónde podéis poner el foco, en esa dicotomía de cliente-usuario, quién puede poner el pago, quién nos puede ayudar más a empujar en cada uno de los países o en el país de decisión. Y por último, las tácticas específicas. Dime, María Mercedes, venga, rápido, que tenemos que distribuirnos en grupos. Sí, disculpe, pero fue una consulta. Con respecto a los mercados objetivos, es en el tiempo, en la línea del tiempo donde recién salió Apple Pay, ¿no? O sea, 2014. No es actualmente. Correcto. Ah, ya, ok. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos en 2014 y no actualmente? ¿Por qué se te ocurre, María Mercedes? Para poder hacer las estrategias y todo eso. Porque como recién Claro, sin duda. está eh, emergiendo, entonces para poder sustentar Correcto, correcto. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque es otro concepto que hemos visto también en las clases. Es decir, ¿os acordáis del concepto océano rojo, océano azul? En 2014-2015, ¿cómo era el mercado de los pagos digitales? ¿Era un océano rojo o un océano azul? Océano Azul. Azul, sin duda. Estaba todo por hacer. Hay muy poca competencia y muchas posibilidades y muchos dolores que resolver. A día de hoy, en 2025, ¿cómo es ese mercado? ¿Rojo o azul? Rojo. Mucho más rojo. ¿Lo veis? Entonces vamos a trasladarnos a intentar obtener la información en la medida de lo posible de ese océano azul para tomar una decisión, ¿vale? Insisto, y no me importa tanto el dato acurado, es decir, que el dato que obtengáis sea perfecto, me da igual, más que información cualitativa, perdón, que nos permita pelotear, buscar alternativas y ver por qué un sitio u otro puede ser más interesante. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos a pausar la grabación un momento y distribuimos la sala, ¿de acuerdo? Pausamos grabación. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta. ¿Qué tal os está pareciendo el caso? Yo creo que, insisto, es un caso apasionante, a mí me gusta mucho
Y por lo que he podido ver en las 4 salas que hemos creado, pues creo que a vosotros también, ¿no? El feedback que me estáis dando pues es muy bueno. Por favor, id compartiendo en el chat los que tengáis el documento escenario de PowerPoint, compartirlo en el chat con las conclusiones que habéis hecho en cada una de las salas para que yo a su vez lo pueda compartir mañana en el foro, por favor, junto con la documentación. Y repito, creo que las 4 salas me han sorprendido gratamente porque creo que habéis captado fenomenal un poco lo que se pedía, un poco cuáles son los puntos de análisis de cada uno de los mercados y francamente, pues estabais avanzando bastante más de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna duda existencial que no os permita vivir y que queráis consultar antes de que acabemos con la sesión. No veo No, ningún documento, no veo ningún documento en el chat que ya estéis compartiendo. Por favor, insisto, los que hayáis trabajado Ya vamos, el documento. profe. ¿El qué, perdón? Ya vamos, ya vamos. Ah, vale, vale, profe, vale, estupendo. nosotros, disculpe que lo interrumpa, Sin nosotros duda. aún no terminamos, se hizo el debate bastante largo. ¿Lo Ujú. podemos compartir luego de la clase o tiene que ser sí o sí ahora, ya? Tiene que ser ahora, pero no, pero Oh, vamos a el objetivo, Camila, bueno, yo qué sé, quiero decir, si lo queréis compartir mañana en el foro, no hay ningún problema. Pero pensad que el objetivo de la sesión no era terminar el caso, ¿eh? No era responder a las 3 preguntas, era avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, no, a ver, no, es imposible acabar con el caso hoy. Tenéis que debatirlo con vuestros equipos, volver a plantear las conclusiones que cada uno hayáis previsto y llegar a consensos. Entonces, yo no quiero que el documento esté terminado. O sea, quiero que haya una serie de notas, ok. un poco de lo que hayáis comentado. Por eso os digo que no hace falta entregar un documento perfecto, ni mucho menos con las 3 preguntas respondidas. Es imposible. De hecho, si entregáis el documento, a ver, lo podéis hacer, ¿no? Pero seguro que mañana penséis otra cosa. Seguro que cuando os juntéis con vuestro equipo y planteéis las conclusiones que habéis hablado hoy, podéis llegar a pensar otra cosa totalmente diferente, o no, ¿vale? Pero no era el objeto de hoy, ¿eh? El terminar el caso, ni mucho menos. Era simplemente abrir debate, romper el hielo y poner encima de la mesa, pues un poco las principales guías para responder a las preguntas. ¿Ok? Ok, Perfecto, una consulta, profe. ya lo subimos Dime. entonces. Perfecto, perfecto. Dime, ¿quién estaba comentando? Sí, yo. O sea, Di- aquí el objetivo es llevarnos ideas para ya con nuestros grupos formales, digamos, entre comillas, ya desarrollar el caso, ¿cierto? Exacto, eso es justo, Cristian. Correcto, muchas gracias. Nada. Bueno, pues oye, repito, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que hayáis disfrutado o por lo menos haberlo pasado relativamente bien en esta sesión. Mira, ya veo que habéis subido, que Lisbeth ha subido el documento del equipo 4. Espero que lo hayáis pasado razonablemente bien en esta sesión. Y nada, como siempre, felicitarnos a todos, porque todos somos unos supermanes por haber dedicado este rato al marketing, a discutir el caso de Apple Pay. Y jo, yo me lo he pasado muy bien y de verdad que me ha sorprendido el desempeño con que habéis trabajado y os felicito sin duda. Muchas gracias a todos. Venga, Profe, vamos disculpe, a... ahorita le envío por el chat nuestro PPT. Perfecto, me aguanto 2 o 3 minutos. De momento voy a parar ya la grabación y aguantamos un par de minutos o 3 por si alguien quiere subir algún PPT más. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias.